En las afueras de un pequeño pueblo en Bulgaria, yace un misterio que aún perturba a los militares que estuvieron involucrados en este caso. ¿Por qué el ejército búlgaro pasó 2 años excavando las cercanías de las montañas de los Balcanes, solo para ocultar toda la evidencia de sus actividades? Las respuestas yacen enterradas junto al ente de Tsarikina. Acompáñame a ver esta historia acerca del ente de Tsarikina, aquí en Relatos para no dormir. La fuerza del impacto lanzó al joven soldado al otro lado de la habitación, y lo hizo chocar contra una de las paredes de la cámara. Hubo un crujido repugnante cuando su cabeza golpeó con la piedra. Antes de que se desplomara en el suelo, donde permaneció inmóvil por un brevísimo momento, hubo silencio y luego el espacio confinado se llenó con el sonido de los disparos. El coronel observó con asombro cómo sus hombres disparaban a la neblina que ahora se formaba en el centro de la habitación, protegiendo a la cosa que estaba oculta en la pared opuesta a donde estaban parados. Cuando las balas entraron en el escudo protector, se detuvieron en el aire antes de caer inofensivamente al suelo. El tirador seguía disparando cuando otro de ellos fue arrojado repentinamente al otro lado de la habitación, como un muñeco de trapo, por una fuerza invisible. Ráfagas perdidas disparadas desde una arma hirieron al menos a 2 soldados. El estruendo de los disparos fue reemplazado por los gritos de los heridos. El comandante tomó la decisión de ordenar la retirada. Los soldados empezaron a regresar a la superficie, a lo largo de una red de corredores en espiral que no fueron creados para que los humanos caminaran a través de ellos, mientras se aseguraban de que los heridos fueran trasladados al frente del pelotón. El coronel Keinev tomó un rifle y se detuvo un momento, presionando su mano contra la piedra lisa y fría de la pared del corredor, y detectó una vibración constante que aumentaba en intensidad a medida que avanzaba. Una tenue luz verde había comenzado a deslizarse por el suelo del angosto túnel detrás de ellos, que estaba aumentando en intensidad junto con un zumbido. La psíquica, que estaba a unos pocos metros de distancia, le gritaba diciéndole que nunca deberían haber venido a este lugar maldito, que ninguno de ellos lograría volver a la superficie con vida. Él le respondió bruscamente, diciéndole que si ella quería morir aquí abajo, él con gusto la complacería, antes de ordenar a 2 cabos que se la llevaran. Keinev intentó ignorar las expresiones de súplica en los rostros de los 2 soldados, a quienes ahora ordenó que actuaran como su retaguardia, recordándoles secamente su juramento de proteger al pueblo búlgaro. El pelotón principal solo había avanzado una corta distancia, cuando escucharon más disparos, que resonaron en el túnel detrás de ellos, que se apagaron súbitamente. Finalmente, el aire se volvió mucho más fresco y el camino se iluminó con la luz del día. Dio órdenes de que los médicos se apuraran para ayudar a los heridos. El coronel le gritó a los ingenieros que sellaran la entrada del túnel usando sus excavadoras, solo para que le dijeran que las máquinas no estaban funcionando. Los 2 tanques que custodiaban el perímetro del lugar tampoco funcionaban, por lo tanto, tuvieron que lanzar cargas explosivas. La psíquica todavía le gritaba y lo maldecía por haber ignorado su consejo y él de Baba Vanga. Por un momento, consideró dispararle a la mujer en el acto, pero en cambio le indicó a uno de los camilleros que la sedara. Ella era un problema que podía esperar para otro momento. Varios minutos después, las cargas habían sido detonadas, enterrando los cuerpos de sus hombres bajo tierra, con lo que sea que los había matado. La historia nos enseña que Bulgaria no es ajena a la guerra. Desde que las tribus tracias se unieron por primera vez, para establecer su nación, el pueblo búlgaro ha estado atrapado en un ciclo perpetuo de invasión y levantamientos. De los persas a los romanos y los otomanos a la Unión Soviética, un desfile interminable de imperios han intentado subyugar el territorio, solo para que sus habitantes restablezcan su independencia después de periodos de lucha brutal y sangrienta. El pequeño pueblo de Tsarichina está ubicado aproximadamente a 20 millas al noroeste de la capital búlgara Sofía.
Hasta hace 30 años era un lugar desconocido para la mayoría de la población búlgara y mucho menos más allá de las fronteras del país. Pero el 6 de diciembre de 1990, una gran fuerza militar descendió sobre el asentamiento, acordonando una extensión considerable de tierras de cultivo en el proceso, denominado Operación Rayo de Sol. El proyecto fue comandado por el coronel Svetko Keinev, junto al Ministerio de Defensa búlgaro, anunciando que el objetivo del esfuerzo era localizar un tesoro, que se creía que estaba enterrado allí. Durante siglos, habían circulado rumores en la región de que Samuel, el emperador búlgaro, había enterrado un gran cofre de oro cerca del pueblo antes de entrar en batalla contra el Imperio Otomano. Y ahora, era tarea del coronel Keinev localizar y recuperar la fortuna perdida. Una vez que se aseguró el sitio, Keinev ordenó a sus hombres que comenzaran a cavar un pozo profundo en la tierra. El trabajo resultó problemático ya que, además del riesgo de inundación por un lago subterráneo cercano, los soldados encontraron que todo el equipo eléctrico que tenían comenzó a fallar. Las excavadoras y las herramientas eléctricas no funcionaron, por lo que los hombres se vieron obligados a usar picos y palas. Al llegar a una profundidad de aproximadamente 6 metros, de repente, los trabajadores encontraron una gruesa capa de piedra que no pudieron penetrar utilizando herramientas manuales. Entonces, utilizaron explosivos y, finalmente atravesaron la barrera de piedra. Se descubrió un misterioso pasadizo en espiral, debajo de la barrera, que serpenteaba a gran profundidad bajo tierra, y los primeros escuadrones de soldados entraron en los túneles. El sitio de excavación se vio repentinamente inundado por fenómenos inexplicables. Muchos de los soldados que custodiaban el complejo informaron haber visto figuras y criaturas misteriosas que se movían más allá de las vallas perimetrales. Los testigos los describieron como monstruos de más de 2 metros de altura. Un guardia vio figuras diminutas escondidas en la maleza, que apenas tenían más de 30 centímetros de altura. Además de la inexplicable falla de los vehículos y la maquinaria del sitio. El equipo de radio también dejó de funcionar. Resultó imposible transmitir comunicaciones de radio dentro y fuera del complejo. Posteriormente, se instaló una línea telefónica fija desde el pueblo cercano hasta el puesto de comando, pero los operadores asignados para usarlo se quejaron de que podían escuchar voces extrañas susurrando en el fondo de sus llamadas telefónicas. A medida que pasaba el tiempo y el personal militar se aventuraba más adentro en los corredores en espiral, la región alrededor del sitio se empezó a llenar de avistamientos de objetos voladores no identificados. Aunque las descripciones individuales de estas naves variaban en apariencia, se informó que todas estaban muy iluminadas y parecían emitir llamas mientras volaban por el cielo. En junio de 1992, una residente local llamada Elka Kirova fue despertada por el sonido de sus perros ladrando fuera de su propiedad. Cuando ella abrió la puerta de su casa, vio 3 figuras sombrías que caminaban a través de su patio y que venían del sitio de excavación. Desaparecieron súbitamente en una línea de árboles cercana, para después elevarse al cielo en una luz blanca brillante. Cuando Kirova informó el asunto al coronel Keinev, un equipo de sus hombres encontraron un área circular de tierra quemada donde ella les dijo haber visto el objeto. En los días siguientes, tanto Elka como los soldados que habían sido enviados a su casa experimentaron tanta fatiga que tuvieron que estar en reposo. Este fue uno de los incidentes menos bizarros. En la noche del 27 de noviembre de 1991, un poblador llamado Traiko Kolev iba llegando a su casa cuando de repente se encontró rodeado por una luz brillante que se proyectaba desde el cielo. Se desmayó y cuando se despertó a la mañana siguiente, no recordaba nada de lo sucedido durante las horas previas. Más extraño aún, ahora se encontraba en el pueblo de Mestitsa, a 60 kilómetros al sur de donde había estado caminando. Después de 2 años de exploración, los soldados que buscaban los túneles debajo de Tsarikina encontraron bloqueado el camino por una enorme losa de piedra pulida con forma de lente cóncava. Y, cuando finalmente atravesaron esta entrada, se encontraron en una cámara redonda que tenía paredes de piedra tan pulidas como un espejo, y en el otro extremo de esta habitación, los restos esqueléticos de una criatura imponente que parecían haber sido fundidos en la roca. El coronel Kenneth estaba presente cuando sus hombres trataron de atravesar la cámara, notando con interés que había ciertos puntos en la pared, con símbolos extraños que se asemejaban a jeroglíficos justo debajo de la superficie de piedra. Cuando los soldados llegaron al centro de la habitación,
Alguna forma de barrera invisible les impedía pasar, y los hirió gravemente a algunos de ellos. Esto hizo que el ejército se retirara rápidamente de la red de túneles y destruyera el punto de entrada cuando salían y luego todo el sitio. Todos los registros de la operación se ocultaron más tarde del escrutinio público. Se estimó que todo el esfuerzo le había costado al gobierno búlgaro más de $20 millones, sin ningún hallazgo realizado, más que confusión y tragedia. Sin registros oficiales para explicar lo que sucedió en lo profundo de la tierra, los cronistas de Tsarikina se han visto obligados a reconstruir los eventos a partir del testimonio de algunos de los miembros sobrevivientes de la excavación. Uno de los entrevistados fue el coronel Keinev, de quien se obtuvieron las descripciones tanto de la red de túneles en espiral como de la cámara central que albergaba al ser desconocido. Keinev admitió que la historia del tesoro perdido del emperador Samuel siempre había sido una historia encubierta. En realidad, él y sus hombres habían sido guiados a la ubicación por un grupo de psíquicos y videntes remotos, que describieron algo enterrado justo debajo de la superficie, que fue designado por los militares como el objeto número 1. Después relató cómo varios de sus hombres habían muerto posteriormente a la exposición de una bacteria misteriosa, y cómo otros de alguna manera habían sido teletransportados alrededor del sitio, y más tarde encontraron sus cuerpos sin vida fusionados con la roca. Una de los videntes antes mencionados, llamada Eli Loginova, pasó años tratando de obtener apoyo para una nueva expedición al lugar. Ella explicó cómo la entidad que habitaba dentro del objeto enterrado era uno de los ancestros más antiguos de la humanidad y que había estado tratando de guiar a las personas a su ubicación durante miles de años. También afirmó que Hitler había buscado en vano a la entidad durante la Segunda Guerra Mundial, invadiendo Rusia con la esperanza de encontrarla. También afirmó que la criatura de alguna manera le mostró sus visiones del futuro. Loginova dijo que escribió estas visiones en 4 diarios, todos los cuales fueron confiscados más tarde por el ejército búlgaro. Los libros contienen descripciones de naves que viajaron por el espacio aprovechando el poder del sol y la ropa que usaban, que tenía el poder de repeler las balas, y que después las redirigían hacia las armas que originalmente los había disparado. Una fuente adicional de información sobre la operación Rayo de Sol provino de los escritos del profesor militar del Konaplatanov, cuya hija Marina se unió a la expedición debido a sus habilidades psíquicas latentes. Él afirma que antes de su partida para la misión, su hija Marina fue contactada por la famosa vidente Baba Vanga, que le advirtió que no molestaran a la criatura que moraba debajo de Tsarikina. El profesor Naplatanov dijo cómo Marina trabajó junto al coronel Keinev durante todo el proyecto y lo acompañó a los túneles. Cuando regresó del lugar nunca volvió a ser la misma y que lamentablemente eligió poner fin a su vida, saltando desde el techo de un edificio. En los años siguientes al cierre del lamentable sitio de Tsarikina, un equipo de investigadores de la Universidad de Sofía acampó cerca del poblado. Tenían la intención de realizar pruebas científicas que pudieran explicar lo que el ejército había estado buscando y por qué habían invertido tantos recursos en la expedición. Pasaron un total de 20 días en el campo, buscando una variedad de anomalías, como variaciones en la radiación electromagnética. Al final de la primera semana habían registrado múltiples avistamientos ovnis y además un incidente desconcertante, donde su equipo había sido atrapado y retenido por una entidad invisible parecida a un poltergeist. Pero cuando una nave desconocida voló a baja altura sobre su campamento y proyectó un rayo de luz sobre la fogata y provocó que ardiera salvajemente fuera de control, fue que decidieron abandonar sus pruebas y volver a la seguridad de la capital. ¿Qué es lo que se encuentra oculto bajo el suelo de este paisaje búlgaro? ¿Cuál es la fuerza que contactó a los psíquicos militares y les ordenó traer soldados e ingenieros al lugar donde yacía inactivo? Eli Loginova dice que es una criatura ancestral, de una época anterior a la humanidad. Un gigante imponente en posesión de poderes psíquicos ilimitados, decidido a manipular a la humanidad para liberarse de su confinamiento subterráneo. Otros creen que lo que el ejército localizó era de hecho una nave espacial derribada. Sus acciones en el sitio habrían activado algún tipo de baliza de socorro o transmisión que produjo que otros seres extraterrestres acudieran en su ayuda. No es de extrañar que, dada esta hipótesis, Tsarikina se haya ganado fama como el equivalente búlgaro del Área 51. La variación en la forma y el tamaño de las entidades y las naves voladoras que se observaron por testigos también apunta a una tercera hipótesis más intrigante.
Algunos creen que la Tsarikina es otro ejemplo más de un portal interdimensional, donde los límites de nuestra existencia chocan y se fusionan con los de las realidades vecinas, lo que permite a los habitantes de esos vastos dominios entrar y vagar libremente por ahí. El más notorio de estos supuestos portales es el rancho Skinwalker en Utah. Los incidentes reportados allí incluyen seres misteriosos, criaturas gigantes y naves extraterrestres. Todos parecen aparecer en nuestra realidad como si hubieran pasado a través de algún tipo de puerta invisible, solo para luego regresar a cualquier plano de existencia del que vinieron, o del Triángulo de las Bermudas y las instalaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en Montauk. Todos estos lugares son citados como ejemplos adicionales de este fenómeno. Pero la amplia gama de incidentes marcadamente diferentes que se informaron durante el curso de la operación también sugieren una explicación más racional. Durante los 2 años que duró el proyecto, una gran cantidad de personal militar se habría encontrado estacionada temporalmente en el sitio. Influido y afectado por los mitos y rumores que habían circulado por sus predecesores, el nuevo personal ya habría estado nervioso a su llegada. No sorprende que el hecho de haber trabajado en un sitio aislado y estresante los haya hecho que experimentaran lo que su mente interpretaría como encuentros paranormales. Cada falla del equipo se convirtió repentinamente en el resultado de una fuerza misteriosa y malévola. Cada intruso curioso, cerca del perímetro de la base se sospechaba que era un merodeador, críptido o intruso alienígena. A pesar de todos los incidentes reportados y una gran cantidad de presuntos testigos, es importante tener en cuenta que no hay evidencia fotográfica o de video de lo que sucedió. Esto bien puede ser el resultado de una represión deliberada por parte de los militares. Pero también podría significar que había poco de verdad en los avistamientos, además de mentes de imaginación hiperactiva. La operación Rayo Solar permanece enterrada, tanto interna como figurativamente, debajo de un velo de secreto. Los resultados de esto han sido 2. Primero, tal vez nunca sepamos la verdad de lo que sucedió. Y, en segundo lugar, el misterio permanece firmemente arraigado en la conciencia tanto del pueblo búlgaro como de la comunidad científica en su conjunto, ya sea una búsqueda ingenua y temeraria de un tesoro enterrado o un intento equivocado de entablar un diálogo con una entidad poderosa y misteriosa. Está claro que la operación fue un fracaso, pero los rumores y las historias que ha generado, ya sea como resultado de la paranoia o de un intento deliberado de engañar, significa que la leyenda de Tsarikina es una que nunca debe morir. ¿Y cuál es tu opinión sobre el ente de Tsarikina? ¿Tenías conocimiento de este hecho? ¿Qué crees que hayan buscado los militares en esa región? Déjame tus comentarios y nos vemos próximamente con otro relato para no dormir. Y no se te olvide dejar tu like y suscribirte para poder hacer más contenido como este.